están, estimados amigos de este canal YouTube? El presidente Castillo no deja de sorprendernos. Hace unos días, a mediados de enero de este nuevo año 2022, el presidente Castillo dijo a un evento que la economía peruana se estaba recuperando y dio 3 elementos como una demostración de su afirmación. Primero, el crecimiento de más de 13% que registra el Perú en el año 2021. Segundo, la disminución que ha tenido el tipo de cambio en estos últimos días, alrededor entre el 2 y el 3% de caída con respecto al nivel que había a fines del año pasado, 2021. Y el tercer factor que explicó es un nivel récord de la Bolsa de Valores de Lima. Crecimiento de 13%, caída del tipo de cambio y nivel récord de la Bolsa de Valores de Lima. Según el presidente Castillo, o los asesores que le han dicho que diga eso es una demostración de la confianza de los empresarios peruanos en la economía peruana y en su gobierno. Presidente Castillo, por favor, hágase asesorar mejor. Está usted metiendo la pata, pero de una manera muy, muy grande. Está equivocándose, señor Castillo. Le voy a explicar por qué. Primero, el crecimiento del 13%, más del 13%, ya el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, nos dará los datos oficiales, es un crecimiento de rebote, no se debe a su gobierno, es a pesar de su gobierno. Es decir, es que la caída había sido tan fuerte el año 2020 que esa caída, una vez que ya podemos salir un poco más en medio de la crisis sanitaria, implica una recuperación de la caída, pero no un crecimiento neto positivo. Es decir, todavía estamos en deuda, para que lo puedan entender todos, todavía estamos en déficit con respecto a lo que teníamos en 2019. Así está la cosa. De manera que, presidente Castillo, el tema productivo es el que menos debe usted hablar, porque usted debe saber, porque parece que no lo sabe o no lo quiere entender, que no puede haber crecimiento si la inversión privada está paralizada o, como dicen algunos, en negativo. El propio Banco Central de Reserva, señor presidente Castillo, dice que la inversión privada crecerá 0% el año 2022. El Instituto Peruano de Economía, que es una fuente confiable, el IPE, dice que la inversión privada caerá menos 9% este año 2022. Entonces, hay que preocuparse porque la inversión privada es la única que puede empujar decididamente el crecimiento. Pero además, el Banco Central ya rebajó en un punto la meta que tenía de crecimiento y lo ha pasado de 4 y algo por ciento al 3,2%. Y si la inversión privada tiene ese comportamiento negativo o se estanca, como todos los entendidos parecen señalar, entonces ese crecimiento del 2022 no va a ser 3. Ese crecimiento del 2022 va a ser 2 o menos. Entonces, preocúpese por el crecimiento porque la inversión privada no está actuando y eso sí es producto totalmente de su gobierno, de la falta de confianza, de la crisis de credibilidad que tiene usted como presidente y su gobierno en general con todo lo que hacen y deshacen. El segundo elemento que usted ha señalado es que el tipo de cambio ha bajado y usted considera que debemos, digamos, dárselo como una concesión, que eso sea debido a que su gobierno está generando confianza en los inversionistas. No, señor presidente Castillo. El tipo de cambio está bajando porque el dólar se está debilitando. Y el dólar se está debilitando porque hay también inflación en los Estados Unidos y el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal o el sistema de la Reserva Federal, conocido como la FED, está tomando decisiones de elevación de la tasa de interés en Estados Unidos y en estos días va a probablemente tomar una nueva decisión en ese sentido. Y las expectativas de una acción de la FED para bajar, digamos, la inflación en los Estados Unidos está haciendo que se debilite el dólar y que más bien el oro y otros activos financieros alternativos se fortalezcan,
tengan mayor demanda debido a esta situación en la que posiblemente esté la economía norteamericana. Así que, señor Castillo, lo han engañado. No se debe a usted esa situación, ¿no? Por el contrario, usted más bien generó la devaluación del 11%, cerca del 11% de la moneda peruana, que venía muy estable por 20 años. Y no es cierto que esa devaluación del 11% se deba fundamentalmente a un factor externo. Probablemente del 11% o casi 11%, 4% debe ser consecuencia del shock externo por los precios de los alimentos y el petróleo importado, y el resto se lo debemos a usted, a su campaña, a sus ofrecimientos radicales, al discurso reiterativo que aparece ya sin ningún fundamento del cambio de la Constitución por el cambio de la Constitución, en fin, a eso se debe. De manera que, vamos a ponerlo en términos netos, subió 11 y bajó 3. Todavía está 8% por encima de como estaba antes que usted llegara, señor Castillo, el tipo de cambio. De manera que tampoco en este segundo factor podemos atribuirle eso a usted, a su gobierno y a la supuesta confianza que tienen los empresarios privados. Y el tercer elemento que usted plantea es la bolsa de valores está en un nivel récord. ¿Sabe por qué, señor presidente Castillo? Porque cuando hay crisis como la que usted está generando en la parte política, más la crisis sanitaria que es mundial y peruana, más la crisis económica producto de la crisis sanitaria, cuando hay una situación de tanta inestabilidad, entonces muchos inversionistas, que no son los inversionistas que el Perú necesita, que son los que más bien el Perú necesita inversionistas que vengan y se queden en el Perú, inviertan en empresas, generen empleo, desarrollen tecnología, generen valor agregado. Esa inversión, esa no está actuando en este momento por usted, presidente Castillo, sus políticas y su tremenda incapacidad demostrada ya para manejar el aparato público. ¿Sabe por qué está la Bolsa de Valores de Lima en niveles altos y en algunos casos con niveles récord? Porque la inversión especulativa está haciendo su trabajo. Es decir, hay gente que está invirtiendo excedentes que tiene para ganar, digamos, dinero especulativamente. Del precio al que compra al precio al que vende, obtener una diferencia, no le interesa quedarse en el Perú. Esa inversión que algunos llamaron capitales golondrina y que son capitales de muy corto plazo y muy especulativos, no nos interesa, presidente Castillo. Nos interesa que más empresas coticen en bolsa, que esas empresas eleven su valor patrimonial con sus acciones y los bonos que cotiza, porque la economía peruana está sólida. Y eso, presidente Castillo, no está funcionando. Y fue su ministro de Economía el que le asesoró decir eso, pues entonces jale las orejas a su ministro de Economía. Y si fue otro asesor, cámbielo. Bueno, usted no es economista, no le vamos a exigir que usted sepa de estos detalles, pero si usted los dice como presidente de la República y los dice con tanta, digamos, tranquilidad, ¿no? Entonces, pues, está usted equivocándose muchísimo y está generando una situación que evidentemente en la economía los agentes económicos no creen. Entonces, señor presidente, lamento mucho comentarle que los tres elementos que usted ha señalado en un acto público hace unos días, que supuestamente son, digamos, una demostración de que la inversión privada está reaccionando favorablemente a su gobierno, no es cierto. Ni el incremento del crecimiento, o ni el incremento de la producción, o el crecimiento del PBI, como se llama, en el 2021 se debe a eso, ni la baja de 3% en el tipo de cambio en estos últimos días tampoco, y menos la inversión especulativa en la bolsa. Así es que mientras usted no corrija esta tremenda equivocación que consiste en dar todos los días señales negativas a la inversión privada, usted no va a poder generar crecimiento sostenido en el Perú y menos confianza. Gracias.